Y el título de este devocional es El motor de tu motivación. Amén. Y no sé a cuántos de ustedes le cuesta o siempre se levanta todas las mañanas motivado o tiene que estar haciéndose el ánimo día a día para salir adelante, o realmente está pasando un periodo en que no tiene ánimo de nada, no encuentra como su motivación en la vida, no hay nada que lo inspire o le gustaría que hubiera algo más ahí para inspirar su vida. Y mientras hablamos, ¿cierto?, de este devocional, mientras hablamos de todo lo que vamos a hablar hoy, me gustaría que pensara en esta pregunta que está aquí. En esta pregunta que está aquí. Si quiere lo puede escribir, si quiere puede responder para que después al final también estemos orando por esto, o si no lo puede mantener en su mente ahí. Y la pregunta es: ¿en qué área de tu vida quisieras tener motivación? Muchas veces estamos motivados en ciertas cosas, pero hay otras partes de nuestra área que no están muy motivadas, que nos cuesta despertar, que no sé, es como que falta que nos amarren un poquito, ¿cierto? Y despiertas y nos digan para que podamos levantarnos en esas áreas. Y hay muchas partes, ¿cierto? Hay muchas cosas que hay en nosotros que falta esa motivación, falta ese motor, falta esas ganas, ese ánimo para seguir avanzando. Así que si usted quiere, puede ahí ir escribiendo, ¿verdad? Para que oremos más tarde, o sea, después del devocional, para que oremos también por estas áreas en nuestras vidas que hace falta un poquito de motivación. Así que, y mientras tanto usted vaya pensando también en eso, porque yo creo que todos, ¿cierto?, tenemos algo que nos gustaría superar más, avanzar más, en algo que queremos crecer más, etc. O algo que queremos conquistar, alguna meta que nos queramos poner, algo que nos motive día a día. Y mientras tanto vamos a hablar, ¿cierto?, de la historia de Nehemías, de un pedacito, ¿cierto?, de la historia de Nehemías. Y yo creo que muchos conocemos esta historia, ¿verdad? Nehemías, así que vamos a leer solo un extracto y si usted quiere después en su hogar puede leer todo el libro. Es muy lindo también, no es tan corto pero tampoco es tan largo, así que igual es entretenido. Todos los libros de la Biblia son muy entretenidos y nos dejan una enseñanza a nuestra vida. Así que vamos a leer en Nehemías capítulo 1 del versículo 2 al 4. Nehemías del capítulo 1 del versículo 2 al 4. Amén. Así que vamos a leer ahí. Y dice así. Antes el contexto, ¿cierto? Nehemías es hebreo, ¿cierto? Pero está viviendo en Persia. No está viviendo allá, no está viviendo como con su pueblo y todo eso. Así que él está en Persia. Y ahora sí, Nehemías capítulo 1, versículo del 2 al 4. Dice: Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron: las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo y ayuné y oré al Dios del cielo. Amén. Aquí podemos escuchar, ¿cierto?, cómo Nehemías relata cuando recibe la visita de su hermano. Ahora, como yo les comentaba, ¿verdad? Nehemías ya no estaba en su pueblo, ya no estaba junto a los suyos, ya no estaba con su familia, no estaba viviendo en su hogar, ¿cierto?
donde a él le gustaría a lo mejor, viviendo con su cultura, sus costumbres, todo. Él vivía en Persia y era copero del rey Artajerjes. Entonces él trabajaba para el rey. Y me imagino que ya su motivación no debía haber estado muy alta, ¿verdad? Viviendo en un lugar que está siendo... Él fue desterrado, ¿cierto? No podía vivir en su nación. Me imagino que su motivación no estaba muy alta en ese momento. Lejos de su familia, a lo mejor sin vivir o sin vivir el día a día sus costumbres o que la ley hebrea, ¿cierto?, exigiera, no lo sabemos, ¿cierto?, nos da muchos detalles acerca de eso, pero me imagino que la motivación de Nehemías no estaba muy bien en ese momento, viviendo lejos. Y la visita de su hermano se supone que debería darle a él, ¿cierto?, un ánimo diferente, un aire diferente. O sea, quizás después de cuánto tiempo no lo veía y recibía la visita de su hermano. Cuando uno está lejos, ¿cierto?, uno empieza a echar de menos a la familia y uno dice, hoy te echo de menos, ¿cuándo nos vamos a ver? Cuando no vemos a alguien hace algunos meses, ¿cierto? Nos pasa eso, que nos alegra después recibirlos en casa o nos alegra ir a nosotros a visitarlos, juntarnos un rato, conversar, ¿cierto? No sé, tirar la talla, contar buenas cosas y todo. Entonces me imagino que Nehemías a lo mejor habrá dicho eso. Habrá esperado que la visita de su hermano fuera algo que le subiera el ánimo en ese día, algo que le hiciera sentir mejor, algo que le diera más motivación para seguir viviendo allá, para seguir trabajando allá, bueno, aunque por obligación, pero algo a lo mejor podía despertar nuevamente su hermano, ¿verdad? Pero no fue así, sino que el hermano de Nehemías llega y con una mala noticia. Le dice, no, sabes que la gente de nuestro pueblo está viviendo en desgracia, las murallas de Jerusalén fueron destruidas, sus puertas fueron quemadas, y como que cada vez que hablaba, ¿cierto?, Nehemías como que iba bajando más y más y más su ánimo. Y aquella visita que debería haber sido de ánimo, de alentar a Nehemías o darle un poco más de motivación para vivir, ¿cierto?, fue todo lo contrario. Como que cada vez, como que después de esa visita fue peor. Y muchas veces nosotros también podemos sentirnos así. Muchas veces nosotros estamos en una temporada de desánimo, de que no tenemos muchas fuerzas para continuar o algo pasa en nuestra vida, nos sentimos estancados quizá. Que no progresamos en cualquier área de nuestra vida, ya sea espiritual primeramente, ¿cierto? Nos sentimos estancados, no tengo motivación por ir a la iglesia, no tengo motivación por predicar, no sé qué me pasa, no tengo ganas de cantar, no tengo ganas de adorar, puede como pase, no sé, en el trabajo, ya no tengo ganas de ir a trabajar, no tengo motivación, estoy cansado, o no sé, algún proyecto que usted haya tenido y que lamentablemente se fue a pique porque no hubo no hubo esas ganas, no sé, como que algo pasó ahí que como que se vino abajo y eso quedó hasta ahí. Y muchas veces nosotros nos podemos sentir así y cuando en ese momento en que nos sentimos cabizbajos, que estamos sin ánimo, acudimos a nuestra familia, ¿cierto? Y les comentamos, sabes que estoy así, me siento triste. Y esa familia nos da consejos, ¿verdad? Nuestros padres a veces nos dan consejos, nuestros hermanos o amigos de la iglesia también pueden venir a darnos un consejo, a darnos palabras de ánimo, de aliento. O muchas veces nos refugiamos en otras cosas, salimos a comprar, cuando las mujeres dicen, hoy no, yo me siento mal y para subirme el ánimo voy al mall y compro. Bueno, gracias a Dios yo no soy así,
Pero hay personas que lo hacen así, comprando como que suben el ánimo o comiendo también, ¿no? Ya pidamos algo para comer porque hay que levantar el ánimo, ¿cierto? Y acudimos a muchas cosas. Pero a veces esas cosas y esa familia y esos amigos no son lo suficiente para subir nuestro ánimo. O a lo mejor lo suben por el momento, ¿verdad? Y nos dejan motivados, pero al otro día ya estamos de nuevo, no, algo me pasa, hay algo raro, no sé. Algo no nos deja avanzar, algo no nos deja. Y a Nehemías le pasó esto. Él estaba así, recibió la visita de su hermano, esperó, ¿cierto?, que esa visita le animara, pero no fue así, sino todo lo contrario. Fue mucho peor. Pero ¿qué hizo Nehemías de diferente? Nehemías no recibió el ánimo de su hermano, pero sí dice que fue que en esa misma, cuando oyó eso, dice, me senté a llorar y estuve varios días de duelo. Pero ¿qué más hizo? Ayunó y oró al Dios del cielo. Eso hizo Nehemías. Ayuné después de esa mala noticia o después de estar desanimado totalmente con esto, ayuné y oré al Dios del cielo. Y Él fue quien renovó las fuerzas de Nehemías. Él fue quien le dio un propósito a Nehemías. Él fue quien le dio esa motivación a él. Eso, ya, levántate, es hora de trabajar. Y Nehemías se levantó, ¿cierto? Y después de esa oración y ese ayuno, ¿y qué hizo? Confió en Dios, confió y depositó todo ese dolor, esa preocupación, ese desánimo, esa angustia, esa falta de motivación, todo eso se lo entregó a Dios. Entonces, Dios es el único, hermanos, quien nos levanta. Dios es el único que nos oye en ese momento y que nos anima, quien puede darnos una verdadera motivación. Es Dios. Y Nehemías lo hizo, oró, ayunó y pudo encontrar a Dios. Y Dios le respondió. Dios después, ¿cierto? Se ve que Nehemías vuelve a Jerusalén, que el rey Artajerjes lo ayuda, incluso lo ayuda como económicamente con cosas, con maderas, le da cartas para que él pueda ir pasando sin problemas, para que pueda llegar a su ciudad. Y vemos cómo Dios va abriendo puertas, ¿cierto? Va derrumbando, ¿cierto? Todo a lo mejor el desánimo de Nehemías y lo va convirtiendo en aliento, lo va convirtiendo en oportunidades, en puertas abiertas para él. Y Nehemías dice, claro, empieza a ver todo a su favor, porque cuando nosotros comenzamos a confiar en Dios, depositamos nuestra confianza en Dios, y le pedimos a Dios que Él sea nuestra motivación, Dios va abriendo las puertas y de la nada comienzan a surgir oportunidades, de la nada comenzamos a sentirnos mejor, con un nuevo aire, con un nuevo despertar, nuestra autoestima está mejor, nuestra alegría, ¿cierto? Empieza a contagiar a nuestra familia. Pero eso lo hace Dios. Y Dios comenzó a abrir puertas para que el propósito de Nehemías se cumpliera, porque en el corazón de Nehemías nació esa motivación y Dios respaldó esa motivación y lo ayudó a cumplirlo. Entonces después Nehemías vuelve a Jerusalén, ¿cierto? Y él comienza a mirar, ¿verdad?, cómo están las cosas destruidas y todo eso, cuál es el panorama que se ve para comenzar a levantar la ciudad. Y él habla con los líderes de Judá y los convence también para que juntos puedan volver a reconstruir su ciudad, aquello que tanto amaban. Y los líderes se motivan también junto con Nehemías. Dice, sí, y cada familia comienza a trabajar. Ya tú levanta la puerta de las ovejas, tú levanta la puerta del valle, y tú ya, sí, yo arreglo este tramo. Y con las familias, todas las familias comenzaron a trabajar en la reconstrucción de su ciudad.
Entonces vemos, cierto, que después, a pesar de la oposición que viene, a pesar de que comienzan a atacarlo los enemigos, dice que con una mano ellos están construyendo y con la otra mano tienen el arma para defenderse en caso de los ataques del enemigo. Pero aún ante esas luchas, aún ante esos ataques, el pueblo de Dios, Nehemías, seguía motivado, seguía porque tenían un propósito en común, tenían un motivo en común, que era la reconstrucción de su ciudad. Y eso era lo que les daba las fuerzas a cada uno de ellos para continuar, ¿cierto? Para seguir avanzando, para seguir hasta terminar el propósito cumplido. Porque cuando Dios levanta a una persona con un motivo, hermanos, aumenta su fe. No solamente es la motivación de la persona, no solamente es el ánimo, sino que es la fe la que se levanta en esa persona. Es la fe la que dice, sí, yo puedo, sí, Dios está conmigo. No importa, ahora lo veo todo mal, pero Dios va a abrir las puertas. Esa es la motivación. No importa, es como visualizar, ¿cierto? Lo que queremos, visualizar lo que Dios ha entregado a nuestro corazón y verlo ahí realizado. Y de esa manera ya vamos a comenzar. Ese es un paso para terminar algún proyecto, para comenzar a buscar ofertas laborales, para motivarnos a crecer espiritualmente, materialmente, etc. Entonces, cuando Nehemías, ¿cierto?, recibe, ¿cierto?, la ayuda de Dios, no solamente recibe la motivación, sino que recibe la fe, esa fe que lo levanta. Pero también comienza a tener discernimiento cuando están tramando atacarlo, están tramando matarlo, y Nehemías tiene el discernimiento de aquellas personas que lo quieren engañar. Entonces Dios va actuando en su vida. También tuvo sabiduría para solucionar algunos problemas económicos del pueblo. Él se convirtió en el gobernador de Judá durante ese tiempo, durante 12 años. Entonces, no es solamente una simple motivación, no es solamente que Dios, Nehemías estaba triste, pero ayunó y oró al Dios del cielo, y Dios lo escuchó y comenzó a respaldar esa motivación, comenzó a levantarlo y lo llevó hasta cumplir esa motivación. Le dio discernimiento, le dio sabiduría, le permitió gobernar, las personas acudían a él para consejos, todo. Entonces es como un pack completo que le dio Dios a Nehemías, y Nehemías pudo cumplirlo. Pero así, cierto, lucharon por ese motivo y lo consiguieron. El pueblo, junto a Nehemías, volvió a reconstruir la ciudad. Cada puerta, cada muralla, ¿verdad?, lo reconstruyeron. Pero algo le pasó al pueblo después de eso, de reconstruirlo. Algo le pasó, porque después de un tiempo Nehemías tuvo que volver a Persia para presentarse ante el rey Artajerjes. Y mientras Nehemías se va, ¿cierto?, de Jerusalén a Persia, aquí en Jerusalén las personas vuelven a pecar, y Nehemías se entera que los hebreos, ¿cierto?, que estaban ahí habían seguido pecando. Y dejaron de llevar las primicias a los templos, dejaron de llevar los diezmos, le dieron una habitación del templo a un hombre que era uno de los casi enemigos de Nehemías, no respetaban el día de descanso y se casaban con mujeres extranjeras. Entonces, ¿por qué le pasó esto al pueblo? Si el pueblo también estaba motivado, ¿verdad? El pueblo también estaba motivado junto a Nehemías, se supone. Pero lo que pasó es que, claro, el pueblo de Dios tenía un motivo en común con Nehemías, que era la reconstrucción de la ciudad. Pero ya reconstruyeron la ciudad, y después de eso, ¿qué? Yo creo que el pueblo se preguntaba, listo, ya lo hicimos y ahora seguimos con nuestras vidas igual que siempre, ¿cierto? Pero el pueblo no siguió en esa motivación, porque la motivación del pueblo era solo reconstruir la ciudad. En cambio, Nehemías no era solo reconstruir la ciudad, sino que él amaba a su pueblo, él amaba a Dios, él amaba al Dios de ese pueblo.
Entonces la motivación de Nehemías no iba solamente en reconstruir la ciudad, sino que iba más allá. Iba a reconstruir la ciudad para el pueblo de Dios, por amor a Dios. Y eso es lo que no había entendido el pueblo. Por eso siguieron pecando, por eso continuaron hacia sus vidas, a lo mejor de nuevo sin ninguna motivación, como que ya cumplimos hasta aquí, pero ¿ahora qué? Ahora volvemos, no, ahora no tenemos, no sé, a lo mejor buscaban trabajo, no tenían motivación para seguir, ya no tenían en nada en qué trabajar, ¿verdad? Ya no tenían un proyecto que cumplir. Y comenzaron a venirse abajo nuevamente, hasta que Nehemías tuvo que volver de nuevo con ellos y ahí les comenzó a decir, claro, que ellos debían aferrarse a Dios. O sea, Nehemías después les hace entender, ¿cierto?, que no es solamente eso, que no era solamente la reconstrucción del templo, sino que ellos deben buscar a Dios en ayuno, en oración, deben cumplir sus mandamientos con Dios. Y así es como ellos iban a conseguir una nueva motivación. Y por eso yo les preguntaba, hermanos, ¿en qué área de su vida a lo mejor encuentra que falta esa motivación? Y porque hoy otra pregunta que les puedo hacer es ¿cuál es su motivación el día de hoy, por ejemplo? No sé, algunos a lo mejor trabajan, ¿cierto?, para comprar una nueva casa, para comprar un nuevo auto, pero después de eso, ¿qué? Tener una nueva casa para solucionar sus problemas familiares. Muchas veces pensamos que salir de nuestra casa, o algunas piensan que por salir de la casa, ¿cierto?, se van a arreglar todos los problemas familiares, no van a haber más discusiones, ¿verdad? O si tienen problemas matrimoniales, no, es que la casa, es que el auto, es que mi trabajo, esa es la solución, cambiar mi trabajo, cambiarnos de casa, comprar un nuevo auto. Pero créanme que esos problemas se van a ir con usted si compra otro auto, se van a ir con usted a la otra casa que va a comprar, se van a quedar con usted a pesar de que se cambie o no de trabajo, sino que esa no debiese ser la motivación. Tener un nuevo auto para viajar y después ¿para qué? ¿Ahí va a ser feliz? O sea, ya sí, yo voy a viajar, voy a lograr recorrer el mundo y después de eso voy a ser feliz. Pero después de eso a lo mejor ni siquiera va a estar en completa felicidad, porque esa felicidad es pasajera, es temporal, dura en el momento del viaje, ¿cierto? Y después de vuelta a la realidad, ya no cambian las cosas, volvemos a ser iguales. Muchas veces, ¿cierto?, debemos preguntarnos cuál es nuestra motivación. ¿Cuál es nuestro motivo en la vida? ¿Cuál es ese motor de motivación que está en nuestra vida? Porque muchas veces no es suficiente. Muchas veces no es suficiente solamente con querer trabajar para tener una nueva casa. Yo me hacía esta pregunta. ¿Por qué? ¿Para qué quiero trabajar? ¿Para qué quiero estar bien económicamente? ¿Para tener una nueva casa? No sé, para comprarme cosas, para tener una buena situación económica. Pero como que yo pensaba y decía, eso no es suficiente. O sea, eso es preocuparnos por nuestro bienestar, ¿cierto?, económico. Pero eso es ser demasiado materialista, decía yo. Pero Dios nos va dando una motivación diferente. ¿Para qué quieres trabajar? Para ayudar a otros, para bendecir a otros. Señor, dame a mí. Abre puertas de trabajo, abre puertas de bendición a mí, a mi esposo, para que podamos ser de bendición a aquellos que lo necesitan. Para poder ayudar económicamente a la iglesia. Para poder dar, ¿cierto?, bendecir la obra de Dios y bendecir a otros. Ahora, Señor, quiero un auto, pero ¿por qué? Porque necesito salir, no tengo cómo andar, ya estoy aburrido de andar en micro, en metro. Ya, pero eso no es suficiente.
sino que a lo mejor es porque quiero ir a buscar a otros hermanos que sí quieren ir a la iglesia, pero a lo mejor no pueden ir por la locomoción o por diferentes situaciones, y podemos ir a buscarlos, podemos llevar hermanos a la iglesia. Entonces, como que en esa área de su vida que usted pensó, en la cual hacía falta motivación, piense cuál verdaderamente es el motivo para querer motivar esa área de su vida. Y muchas veces, ¿cierto? No es suficiente con querer sanarnos. Muchas veces no es suficiente, Señor, quiero que me sanes de esto, quiero que no sé, de esta enfermedad, o quiero que cambie mi carácter porque quiero ser feliz. A lo mejor para nosotros sería poderosa, ¿cierto? Esa afirmación, quiero ser feliz. Por eso quiero mejorarme, por eso quiero mejorar mi carácter, etc. Pero esa no es motivación diferente. La motivación debería ser: quiero sanarme porque quiero ayudar a sanar a otros, porque quiero que a través de mi testimonio otros sean sanos. Quiero que cambies mi carácter para que mis hijos, ¿cierto?, vean cuán grande es tu poder de poder transformar mi carácter. Quiero que mi familia pueda ver, mis compañeros de trabajo puedan ver esa transformación que tú has hecho. Quiero que subas mi ánimo, quiero que me des una nueva meta para vivir, una nueva, no sé, algo nuevo, un nuevo motivo de vida, para que las personas que me rodean puedan ver que tú has transformado, que tú has puesto un nuevo semblante en mí, que tú has puesto algo nuevo, una luz en la cual las otras personas quieran acercarse, hablar. Quiero que me des sabiduría, pero ¿por qué? ¿Para ser más inteligente? No, para poder aconsejar a otros, para poder ayudar a otros en los problemas y dificultades que a lo mejor están pasando. Quiero estudiar esto, pero ¿con qué motivo? ¿Para tener dinero? ¿Para ganar más plata? No, a lo mejor en esa área de tu vida, en esos estudios que tú tuviste, Dios puede hacer grandes cosas para ayudar a otros y para ser de bendición. Pero debemos levantarnos, hermanos, en oración y ayuno, como lo hizo Nehemías. Puede venir otra persona a motivarnos, puede venir el pastor. ¿Cuántos sienten, cierto, que cada vez que el pastor predica, que nos motiva, nos alienta a continuar, a seguir? Pero él ayuna, él ora, él busca a Dios. O sea, él recibe su motivación directamente de Dios, su motor, su motivación es Dios. El motor de esa motivación es Dios. Y nosotros estamos muchas veces como el pueblo, esperando que Él nos motive, que Él nos levante, que Él nos diga qué hacer, que Él nos diga cómo hacerlo. Ya, hoy día vamos a ayunar, ya, hoy día vamos a hacer esto, ya, hoy día vamos a hacer esto otro. Pero no debería ser así como el pueblo. El pueblo de Dios esperó que Nehemías llegara a motivarlo. Pero el pueblo de Dios no oraba, no ayunaba. Si el pueblo de Dios hubiera ayunado, hubiera orado a Dios, al Dios del cielo, ¿verdad?, hubiera sido diferente, porque esa motivación no hubiera acabado solo en la reconstrucción de la ciudad, sino que hubiera seguido más y más allá. Eso es lo que Dios quiere hoy de nosotros. Quiere que nuestra motivación la encontremos en Él. Él quiere ser el motivo, Él quiere ser el motor de nosotros. Eso que nos haga levantarnos en la mañana y decir: sí, Señor, yo hoy día puedo. Sí, Señor, yo algo voy a lograr hoy día. Yo quiero, mira, Señor, estos son mis planes, pero que se haga tu voluntad en mí. Así que Dios abre puertas para mi vida y así. Pero no esperar que lleguen otras personas a motivarnos. Amén. Habían algunos hermanos que habían escrito, ¿cierto?, algunas áreas de su vida que le gustaría aumentar, ¿cierto?, motivar cada día de su vida. Así que siga escribiéndola usted si quiere. Vamos a escuchar una alabanza muy hermosa,
Pero meditemos en esto, hermanos, y después a la vuelta vamos a orar por cada una de estas áreas que nosotros queremos motivar, que necesitamos ese motivar, que necesitamos que Dios despierte en nosotros, que necesitamos que Dios anime, que avive en nuestro ser. De rodillas, las angustias desvanecen y la fuerza se renueva a postrarme. De rodillas, en mi lugar secreto, yo recibo el poder para vencer. Aquí, en tu presencia, encuentro esperanza que me levanta de rodillas ante ti. Se abren los caminos, caen los gigantes. De rodillas me rindo a ti. Tú peleas mis batallas, guías mi caminar. Es tu ser que de rodillas venceré. De rodillas las angustias desvanecen y las fuerzas se renuevan a postrarme. De rodillas, en mi lugar secreto, yo recibo el poder para vencer. Aquí, en tu presencia, encuentro esperanza que me levanta de rodillas ante ti. Se abren los caminos, caen los gigantes. De rodillas me rindo a ti. Tú peleas mis batallas, guías mi caminar. Es tu ser que de rodillas venceré. Así como lo hizo Nehemías, ¿cierto? Él oró, él se arrodilló y ayunó a Dios, y Dios le dio esa nueva motivación, ese nuevo camino, esa nueva alegría, ¿cierto? A su vida, y lo llenó de fe, de felicidad, de logros, de esperanza, ¿cierto? Y pudo motivar también a otros, a todo el pueblo, ¿cierto? De que estaba en Judá. Y bueno, leía, ¿cierto?, sus comentarios, y Zenaida decía que le ha afectado mucho, que ya lleva 4 años que se fue de su país, lejos de sus costumbres y su familia, y ha sido muy fuerte. Nos imaginamos, ¿cierto? Debe ser fuerte estar lejos. El hermano René dice: yo quiero que Dios me cambie y modele mi carácter para poder servirle y ser usado por Él. Amén. Dios trabaja en diferentes áreas de nuestras vidas. Él es quien nos motiva día a día. Y yo no sé si usted, hermanos, pero yo necesito de eso. Yo necesito que Dios sea mi motor en diferentes áreas de mi vida también. Hace ya 3 años que yo no trabajo, ¿cierto?
Y durante estos 3 años he intentado diferentes proyectos laborales, ¿cierto? Pero ninguno ha resultado con tanto éxito en mi vida y comienzo algo y después me desanimo y vuelvo a comenzar otra cosa y después me desanimo y así estoy como en un vaivén, en una montaña rusa en esa área de mi vida precisamente. Y yo he estado orando, ¿cierto?, para que Dios también hable a mi corazón, hable a mi vida para saber qué es lo que tengo que hacer. Y esta palabra hablaba a mi corazón. Nehemías oró, Nehemías ayunó por ese desánimo que él tenía en su vida. Y muchas veces nosotros debemos hacer lo mismo. Y esperamos que otras personas vengan a subirnos el ánimo, esperamos que otras personas vengan a darnos una solución, a decirnos haz esto, esto y esto otro. Pero a veces no es suficiente, sino que necesitamos eso de Dios, ese motor que nos impulse a seguir, porque yo amo, hermano, yo amo trabajar por la obra de Dios, yo amo servir en la iglesia, me gusta hablar con ustedes, me gusta predicar, hemos estado trabajando en el plan Crecer, ahora me ha animado también a visitar y Dios ha estado motivando mi vida, ¿cierto? Mi vida espiritual, pero también hay otras áreas que caen cada día más. Y yo le decía a Dios, ayúdame a encontrar ese equilibrio que muchas veces uno necesita en su vida. Así que vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para que Dios renueve nuestras fuerzas, que Él nos levante esta mañana, que Él nos ayude, que nos dé una nueva inspiración para nuestras vidas, que ayude a cambiar esas cosas que necesitamos, pero para bien, motivándonos, para que nosotros también podamos motivar a otros. Yo sé que Dios también va a cambiar la motivación en Zenaida. Zenaida, si tú lo crees y oras a Dios, Dios va a renovar tus fuerzas, Dios va a levantarte nuevamente y tu semblante va a cambiar y eso también va a transformar a tu familia. Porque cuando hay uno desanimado en una familia se nota, ¿verdad? Y todos como que nos contagiamos de eso. Pero cuando uno se levanta en motivación a Dios, cuando uno se levanta en oración, en ayuno, cuando uno se levanta a buscar de Dios, cuando hay uno que quiere animarse y aferrarse a la voluntad de Dios, ahí es cuando todo comienza a cambiar y los demás comienzan a contagiarse. En el pueblo de Israel uno se levantó, que fue Nehemías, y él motivó al resto de sus hermanos hebreos, ¿verdad? Y así es como Dios también va trabajando en nosotros. Así que me gustaría que pudiéramos orar en esta mañana. Tenga ahí en su mente esa área de su vida que usted quiere motivar, que quiere cambiar, que quiere que Dios impulse nuevamente. Padre amado, en esta mañana, Señor, clamamos ante tu presencia, Padre. Primeramente dándote gracias porque tú nos das la vida, nos das una nueva oportunidad de escuchar tu palabra, nos das una nueva oportunidad de salir adelante, Señor, de poder levantarnos nuevamente, Dios. Pero sabemos que no es por nuestras fuerzas, que no es por los demás, Señor, sino que es por tu poder y tu misericordia que están con nosotros. Es esa fidelidad que está con nosotros cada día de nuestra vida, Padre. Te pedimos que tú nos levantes, Señor, esta mañana, que tú nos renueves las fuerzas, Señor, que tú nos des ánimo para continuar en tu obra, Señor, para continuar trabajando, Dios, para ser ejemplo, Señor, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas cada día, que tú nos ayudes, Señor, a buscarte más, a ayunar, Señor, a orar, Padre, a ti, Señor, para estar llenos, Padre, de tu sabiduría, Dios, del discernimiento de tu Espíritu, Padre, para estar llenos de tu amor, para que para poder encontrar un valor, Señor, en ti, en tu amor, Señor, que eres quien nos sostiene. Te pedimos el día de hoy, Señor, que tú nos levantes, Padre,
Que tú seas nuestro motor, Señor, el día de hoy. Que tú seas ese motor de motivación para nuestra vida. Aquel motor que necesitamos para continuar, Dios amado, para levantarnos, para seguir, para terminar proyectos, Señor, para buscarte más, Señor, para animarnos, Dios, y para animar a nuestras familias también. Gracias, Padre, te damos el día de hoy porque sabemos que tú eres quien está con nosotros. Y si no te tenemos a ti, no tenemos nada, Señor. Gracias, Padre, por hablarnos el día de hoy. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que tú también así mismo bendigas y más, Señor, nuestras vidas en abundancia, Padre. Te pedimos por Zenaida, Padre amado, por cada uno de los hermanos que están aquí, que han pensado, Señor, en esas áreas, que han escrito, Señor, esas áreas. Te pedimos por Zenaida, Padre, para que tú la fortalezcas, Señor, cada día junto a su familia, Padre, para que renueve sus fuerzas, para seguir avanzando, para seguir luchando, Padre. Tú le has dado un propósito, Señor, a su vida y sabemos que tú también irás respaldando cada propósito, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones, Padre, que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.